Ya chicos, partamos. Vamos a empezar con el práctico de mucosa oral. Bueno, yo tengo como la presentación acá, ahí sí, ya. Vamos a partir diciendo de que la cavidad bucal va a ser un espacio irregular que se extiende desde los labios hacia atrás, hacia los pilares anteriores de las fauces, donde va a continuar con la orofaringe. Va a contener los dientes, las encías y la mayor parte de la lengua. La cavidad bucal está revestida en su totalidad, salvo la superficie de los dientes, por la membrana mucosa oral, compuesta por un epitelio estratificado plano y una lámina propia de tejido conectivo laxo. Durante el proceso de masticación, las regiones de la mucosa oral son sometidas a distintas fuerzas mecánicas o de roce. Debido a estas diferencias, el epitelio de revestimiento, que es estratificado plano, puede ser queratinizado, paraqueratinizado o no queratinizado. Vamos a tener una mucosa de revestimiento, que va a tener un epitelio estratificado plano no queratinizado, que se va a encontrar en la cara interna del labio, la superficie ventral de la lengua, piso de la boca, cara interna de las mejillas y las regiones alveolares y vestibulares, más el paladar blando. Luego vamos a tener lo que es la mucosa masticatoria, que la vamos a encontrar en encías y paladar duro, por un epitelio estratificado plano queratinizado. Y una mucosa especializada que se encuentra en el dorso y el borde de la lengua, que va a contener a las papilas linguales. Entonces, teniendo claro lo que es mucosa, vamos a partir con lo que son las muestras. Nuestra primera muestra va a ser el labio, que va a ser tejido externo, borde libre, borde interno y glándula labial. Vamos a ver que el labio se va a dividir en tres partes, que son la parte cutánea, que es la piel, la parte intermedia o libre, que va a ser una parte de transición o de vermellón, y una parte mucosa. Bueno, en la porción cutánea vamos a tener un epitelio estratificado plano queratinizado. En su lámina propia, que va a ser una capa de tejido conectivo laxo, que se va a encontrar justo debajo del epitelio en mucosas. La profe está acá. Estoy aquí como en reunión. Hola, hola. A ver, déjame un segundo. Está la profe. Hola, hola. Vamos, que se puede. No se olviden de estudiar, por favor, esta noche. Ahí le mandan corazones. Sí. Ya, ahora sí, sigamos. Ya, ¿dónde me quedé? En la porción cutánea. Ya, lo que más les podrían preguntar podría ser que el epitelio está queratinizado o no. En la porción cutánea sí, está queratinizado. Todo lo que es piel fuerte va a estar queratinizado. Aquí vamos a encontrar los folículos pilosos, que van a ser esos vellitos que tenemos debajo de los labios, y vamos a tener glándulas sebáceas, que van a secretar sebo, que es una sustancia lipídica oleosa, y las glándulas sudoríparas, que van a secretar sudor, una solución acuosa con electrolitos. Ay, chicos, se me olvidó decirles de que este PPT se los voy a enviar, por si acaso, para que se relajen. ¿Ya? Así que ahora preocúpense de escuchar nomás. Ya. En la porción intermedia o de transición, vamos a tener un epitelio estratificado plano paraqueratinizado. ¿Qué va a ser relevante esto? Que vamos a tener glándulas labiales, que van a ser glándulas salivales menores ubicadas en los tejidos de los labios, que van a secretar mucinas, que va a ser muco, que va a dar viscosidad y lubricación, además de secretar el agua con electrolitos, que es la saliva. Y algunas pueden tener una pequeña fracción serosa, pero predomina mucho más lo mucoso. Y también vamos a tener aquí el músculo esquelético estriado, que va a ser el orbicular del labio. Luego vamos a tener la porción mucosa con el epitelio estratificado plano mucoso o no queratinizado. Aquí es súper importante entender de que lo que es mucosa no va a estar queratinizado en esta zona del labio.
Ya vamos a tener aquí un tejido conectivo denso y regular, más las glándulas labiales. Así que eso en cuanto al labio. Ahora vamos a pasar a la lengua. Vamos a estudiar lo que es la superficie dorsal, ventral y papilas linguales. Aquí encontré este esquema que es bastante bueno para mostrarles lo que es la superficie dorsal y ventral de la lengua, que sería esta de aquí y esta de acá. ¿Por qué? Porque su epitelio va a ser distinto. Entonces, ahora vamos a estudiar lo que es el dorso de la lengua, que es aquel que va a estar queratinizado. ¿Qué vamos a encontrar en la superficie dorsal de la lengua? Bueno, primero una túnica mucosa, que va a ser el epitelio más la lámina propia, que en la lengua va a tener forma de pliegues y papilas sobre el dorso. Vamos a tener una mucosa dorsal, que va a ser el epitelio estratificado plano, para u ortoqueratinizado. Ahí, según lo que la profe les haya dicho, yo en mis apuntes lo tenía anotado como para queratinizado. La lámina propia, que también retomamos de que es una capa de tejido conectivo laxo, que va a estar justo debajo del epitelio de las mucosas. Y que vamos a encontrar característico van a ser las papilas linguales. Vamos a tener papilas filiformes, que van a ser las más numerosas. Se van a ver como proyecciones delgadas y puntiagudas. Estas papilas van a tener un epitelio muy queratinizado y no van a contener corpúsculos gustativos. En cambio, las papilas fungiformes van a tener forma de hongo, por eso su nombre. Van a tener una base delgada y una cabeza redondeada. Van a ser menos queratinizadas, por eso su superficie se va a ver más clara, y pueden contener algunos corpúsculos gustativos en la superficie superior. Aquí tenemos otras papilas filiformes, otra papila fungiforme, más el músculo lingual, y acá vamos a tener las papilas caliciformes. Estas van a ser grandes, estas son las que se encuentran en el labio lingual, van a tener forma de cilindros, y van a observarse grandes corpúsculos gustativos que van a estar alineados al borde del epitelio. Por ejemplo, ahí hay uno. Este redondito que vemos ahí es un corpúsculo gustativo. Y debajo de este corpúsculo, o sea, de esta papila, vamos a encontrar estas glándulas, que van a ser las glándulas de von Ebner, y son glándulas cerosas. Pueden llamarlas de von Ebner o posteriores cerosas. Y las papilas foliadas, la verdad que no encontré fotos para mostrarles, pero recordaremos que se encuentran en la superficie acá, vean, como en la superficie lateral de la lengua. Estas papilas van a ser pliegues paralelos en los bordes laterales de la lengua y van a tener numerosos corpúsculos gustativos. Y también van a drenar en las glándulas serosas de von Ebner. Además de estas glándulas serosas, vamos a tener glándulas posteriores mucosas, que van a ser compuestas de acinos mucosos, o sea que se va a ver una luz mucho más amplia, va a ser mucho más reconocible esta superficie blanca, y eso, sus núcleos se encuentran aplanados hacia la periferia y se encuentran en la región posterior e inferior de la lengua. Por eso es que van a ser visibles al nivel de las papilas caliciformes, pero no se relacionan con ellas como las de von Ebner, que van a secretar directamente de los corpúsculos. Eso en cuanto a las papilas. Ahora pasamos a los corpúsculos gustativos, que van a ser estructuras ovaladas, que son claras dentro del epitelio, y se van a formar por células gustativas alargadas con un poro gustativo en la parte superior. Y se van a ver como un ovalado más pálido entre las otras células epiteliales, que van a ser más oscuras. Aquí vamos a tener lo que es el poro gustativo, seguido de microvellosidades,
vamos a tener lo que es la célula gustativa, que van a ser mucho más grandes que la célula de sostén. Aquí pueden ir comparando como el tamaño y la longitud de la célula también. Y lo que sería la célula basal. La célula basal y de sostén no son funcionales, van a ser como estructurales. Y lo que es importante sería la célula gustativa. Así que no me sorprendería que si en un pinchazo de corpúsculo les podrían preguntar lo que sería célula gustativa. O mejor dicho, que ustedes identifiquen célula gustativa. Ahora, pasamos a lo que es paladar blando. Aquí vamos a estudiar lo que es un corte transversal del paladar. Y lo que vamos a poder observar va a ser una cara oral, que sería la inferior que vemos aquí, y una cara nasofaringea, que va hacia la nasofaringe. ¿Alguien recuerda cuál es el epitelio de la respiratoria? El epitelio respiratorio se lo estudiaron harto en el primer reparto. Pseudoestratificado cilíndrico con células caliciformes, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, muy bien. Muy bien. Ya. Entonces ahora vamos a estudiar lo que es la mucosa como tal. Bueno. Vamos a tener lo que es tejido muscular, que van a ser el músculo estriado esquelético del paladar blando, que van a ser fibras en distintas direcciones con núcleos periféricos. Vamos a tener una lámina propia en la superficie oral, que es de tejido conectivo laxo, justo debajo del epitelio, y este va a estar ricamente vascularizado, con fibras colágenas delgadas. Este puede tener glándulas mucosas más profundas, pero no pegadas al epitelio. Y como el epitelio como tal, vamos a ver que va a ser un epitelio estratificado plano, no queratinizado. En lo que es paladar blando, no va a haber queratina. Esto igual es súper importante. Va a ser una superficie lisa, sin capa córnea, y las células superficiales van a ser más claras y redondas, y va a ser un poco similar al epitelio de la mucosa bucal. Ahí vemos una glándula mucosa. Que son muy... Es que me olvidé decir que esta de las glándulas mucosas van a ser muy representativas en lo que es paladar blando. ¿Ya? Ahora pasamos a lo que es paladar duro. Aquí vamos a estudiar lo que es un corte transversal del maxilar y aquí vamos a reconocer estructuras. También vamos a tener el epitelio de revestimiento de la superficie nasofaringea, tejido óseo, y todo lo que lo rodea va a ser periósteo. También la parte inferior, por si acaso, que no lo rotule. Vamos a tener una capa de submucosa, seguido del epitelio de la cavidad oral como tal, pero este va a ser plano queratinizado, por si acaso, o paraqueratinizado. ¿Por qué? Porque va a ser más grueso que el paladar blando. Es una superficie que está mucho más en contacto con lo que es el alimento, así que necesita ser fuerte para no desgarrarlo. Y también va a tener una capa córnea evidente, que aquí, bueno, yo no sé cómo reconocer esa capa córnea, por eso no la rotulé, pero va a darle el aspecto de una piel interna, que es típico de esta. Así que eso en cuanto a mucosa oral. Eso serían lo que les podrían pedir. Ahora, vamos con glándulas salivales. Si tienen preguntas, chicos, prefiero que me las hagan después por interno porque me parece que este edificio va a cerrar temprano. Así que ahí me escriben, ¿ya? Y yo les mando el PPT y ahí les sacan un pantallazo como, esta me quedó duda, algo así. También puede ser que se me olvide mencionar algo. Ya. Glándulas salivales. Estas van a corresponder a órganos accesorios de la cavidad oral, cuya función es secretar saliva como respuesta a un estímulo psíquico o físico. Estas se van a clasificar según su ubicación.
pueden ser extramurales o glándulas salivales mayores, que son la parótida, la submandibular y sublingual, y las intramurales o glándulas salivales menores, que van a estar localizadas en la mucosa, en la lámina propia y en la submucosa, ya que pueden estar entre las fibras del músculo esquelético y de diferentes regiones de la cavidad oral. Pueden estar en labios, bocas, paladar duro, blando, lengua y orofaringe. Bueno, las glándulas van a derivar del epitelio embrionario de la cavidad bucal y están formadas por un parénquima funcional que van a ser los adenómeros y los sistemas de conducto, que van a estar rodeados por un estroma conectivo que va a organizar la glándula en lóbulos y lobulillos. Estos estromas conectivos van a ser la cápsula, los tabiques, que ya hemos revisado, y bueno, los adenómeros, que son la parte funcional, pueden ser serosos, mucosos o mixtos. Los conductos excretores se van a dividir en intercalares, estriados y excretores propiamente tales, que van a estar responsabilizados de modificar la composición iónica de la saliva. Y entre las células especializadas que destacan serían las mioepiteliales, que van a rodear los adenómeros, y los conductos proximales, que van a participar en la expulsión del producto de secreción y en la morfogénesis glandular. Vamos a iniciar con la glándula parótida, que es una glándula salival mayor, va a ser la más grande y está constituida casi exclusivamente por acinos serosos, pero igual vamos a ver que tiene mucosos. Pero en cuanto a literatura, quédense con que son serosos. Ya. Estas van a liberar grandes cantidades de alfa-amilasa salival, estaterina, proteínas ricas en prolina, la inmunoglobulina A y diversas enzimas antibacterianas. Va a poseer lóbulos bien definidos, abundante tejido adiposo en el parénquima y un sistema ductal prominente. Su secreción va a ser puramente serosa. Bueno, acá tenemos lo que es las rotulaciones. Vamos a ver primero que nada lo que es el parénquima, que es lo más importante. Vamos a tener adenómeros serosos, que serían estos que se ven por acá, y adenómeros mucosos. Pero eso ya vimos de que no está incluido en lo que es la literatura. Bueno, el adenómero seroso va a ser un tejido funcional de la glándula que va a estar compuesto por las células serosas, que va a tener un citoplasma basófilo, que se puede ver de color azul o morado en la base, y un núcleo redondo, central o basal, puede ser ambos. Y va a contener gránulos secretores en la porción apical. Aquí también encontramos las células mioepiteliales, que van a poder reconocerlas como que están pegados a los acinos y a los conductos. Perdón, a los conductos van a ser células aplanadas, vean, y van a ser muy basófilas, por así decirlo, porque el núcleo es básicamente, el núcleo no tiene tanto citoplasma, y va a ser ese oscurito que vemos por ahí. En cuanto a el estroma, vamos a ver que su tejido conectivo de soporte, vamos a tener una cápsula de tejido conectivo denso y regular, y esta cápsula lo que va a hacer es adentrarse a la glándula, y por medio de los tabiques, que son estas prolongaciones de la cápsula, va a formar lóbulos, que son grandes divisiones en la glándula, que posteriormente se van a formar en lobulillos. Y dentro de cada lobulillo vamos a encontrar lo que es la parte funcional, los acinos serosos y mucosos. Bueno, otra de las cosas que les pueden pedir serían los conductos. Vamos por esto, ya. Los conductos intralobulares, que van a estar dentro del lobulillo, vamos a tener el conducto intercalar, que van a ser estos dos que tengo aquí señalados en rojo. Lo más probable es que no les pidan en esta muestra
ya que es difícil diferenciarlo junto a los adenómeros serosos. Es más fácil en la sublingual. Pero bueno, este va a ser el más pequeño de un epitelio simple cúbico y tenemos un conducto estriado que también va a ser intralobular, pero este es mucho más reconocible porque es grande y va a tener estas estriaciones de los pliegues basales, o estrías, también les pueden decir de ese modo. Y luego tenemos el conducto interlobular o excretor, que va a estar ubicado en los tabiques de los lobulillos, va a ser mucho más grande que los intralobulares y va a tener un epitelio de bicapa cúbica o cilíndrico estratificado, rodeado de tejido conectivo denso. Eso en cuanto a parótida. Ahora vamos con la submandibular. Pongo no molestar. Ya. La glándula submandibular es mixta. Va a tener un predominio seroso y está conformada por acinos serosos y túbulos acinosos mixtos, caracterizados por las semilunas serosas. Va a producir una secreción mucoserosa que se va a drenar a través del conducto de Wharton hacia la carúncula sublingual. Los conductos intercalares son menos abundantes que en la parótida, pero los estriados van a ser mucho más evidentes. Ahora, yo recuerdo que en el día del práctico la profe dijo que tenía un predominio mucoso, y ahí la verdad que me queda la duda porque a mí me lo enseñaron de esta forma, de que la glándula va a tener una parte mucho más predominantemente serosa. Así que ahí lo dejo para que ustedes busquen según lo que ella les haya dicho, que es lo importante. Entonces, ahora vamos a reconocer estructuras. Al igual que la anterior, va a tener un estroma, que va a ser la cápsula, tabiques, tejido adiposo también, con los adipocitos que van a ser esas células que casi ni se ven, como que se ve blanco, esos son los adipocitos. Pero aquí lo más importante serían adenómeros mucosos. Bueno, estos de acá podrían considerarse, no, porque estos son mixtos. Bueno, en las fotos que encontré, al parecer no están los mucosos, que, bueno, los adenómeros mucosos serían células claras, espumosas, con luz amplia, núcleos aplastados hacia la periferia, y el citoplasma va a ser mucho más pálido por la mucina. Y ahora sí, lo que son adenómeros mixtos, ahora sí, adenómeros mixtos, vamos a tener una unidad de células mucosas y una semiluna serosa. Bueno, para reconocerlo es que en la parte central va a ser clara y va a tener un semicírculo de células serosas que van a ser más oscuras hacia las periferias, que va a parecer como un sombrero, más que nada. También vamos a tener adenómeros serosos y eso sería lo más representativo de la submandibular. Pero de esta recuerdo que no había muestra. Así que lo más probable es que si les llegan a pinchar de submandibular, sería la media luna, que sería, ahí está, la semiluna serosa, o media luna serosa, o mediacino seroso. Tiene muchos nombres. Ahora, la glándula sublingual va a ser la más pequeña de las mayores y presenta una cápsula incompleta. Su parénquima va a estar formado principalmente por adenómeros mucosos y mixtos, por lo que su secreción es predominantemente mucosa. Va a drenar mediante los conductos de Bartholin y Walter en el piso de la boca, y en general va a poseer menos conductos intercalares y estriados que las otras dos glándulas. Ahora, esta glándula, lo mismo que las anteriores, no hay mucho que decir. Estroma, parénquima, bastante similar a lo que es la submandibular, entonces es lo más pinchable, o sea que ustedes tengan que pinchar, serían las semilunas serosas. También acá hay células mioepiteliales por si acaso, y eso. Después ahí les dejé para que puedan revisar.
Y en cuanto a glándulas salivales menores, vamos a ver que son más numerosas y producen principalmente secreción mucosa. Van a incluir glándulas labiales, bucales, palatinas, glosopalatinas y linguales, entre las cuales las glándulas de von Ebner son las únicas que van a ser completamente cerosas y van a contribuir al lavado de los botones gustativos. Y eso es todo lo que tienen que saber para glándulas. Ahora vamos con odontón. Este es el que más miedo me da porque yo no recuerdo que nos hayan pasado cemento tan bien. Así que me tuve que ayudar de literatura, por si acaso. Bueno, el odontón es la unidad morfofuncional del sistema dentario y va a estar constituido por el diente y los tejidos que lo rodean. Los tejidos cuya función va a ser sostener al diente, que se van a denominar periodonto de inserción, mientras que aquellos cuya función va a ser protegerlos, lo vamos a llamar periodonto de protección. Bueno, chicos, acá les dejé este esquema porque, a ver, tengo un minutito, por favor. Ya, ahora sí. Les dejé esta foto, ya que en la guía la profe les pedía pintar en el esquema una mitad de diente desgastado y otro desmineralizado, para que lo puedan comparar con sus apuntes y también así tengan más visual qué estructuras se ven en diente desgastado y qué estructuras se ven mejor en diente desmineralizado. Y bueno, no voy a entrar en lo que es propiedades de cada parte, ya que cada autor va a ser distinto. Por ejemplo, a mí me lo retomaron ahora en clínica y no tenía el mismo porcentaje de, no sé, matriz inorgánica, matriz orgánica. Entonces, lo dejo para ustedes en teórico. Y ahora sí partimos con dientes desgastados. Y aquí vamos a poder observar lo que es esmalte, dentina y cemento. Entonces, partamos con el esmalte. Bueno, el esmalte va a tender a verse más claro, se ve como cafecito. Va a ser homogéneo, sin células y, bueno, va a ser la zona más externa del diente, eso ya lo sabemos, y va a ser avascular y translúcido. Entonces, partamos por reconocer estructuras como pueden ser, no sé, los prismas del esmalte, que van a ser estas bandas, que van a ver como casi horizontal, pero no son horizontales, son más bien oblicuas a lo que es la dentina. Van a ser como estas líneas paralelas que vemos, por ejemplo acá arriba, es donde más se notan. Estas líneas van a ser los prismas del esmalte, que se van a ir ensanchando hacia lo que es la dentina. Vamos a tener estrías de Retzius, que van a ser líneas de crecimiento oblicuas, que se van a ver como líneas oscuras que van a atravesar diagonalmente el espesor del esmalte. Y las líneas neonatales van a ser una estría de Retzius que va a ser mucho más marcada, amplia y oscura. Y va a dividir el esmalte formando un antes y después en el nacimiento. Por eso se le llama neonatal. Luego, en cuanto a lo que serían laminillas, vamos a tener laminillas tipo A, que van a ser fisuras o líneas delgadas que van a atravesar el esmalte en un sentido vertical. En el caso de las A, van a ser orgánicas y muy cercanas a la superficie. Por ende, van a ser mucho más oscuras que las B y las C. En cuanto a la laminilla del esmalte tipo B, vamos a ver que es inorgánica y van a llegar mucho más profundo, pero no va a llegar a la conexión amelodentinaria. Y lo que es las laminillas del esmalte tipo C van a atravesar todo el espesor, o sea que van a ser mucho más evidentes y como ven acá pueden llegar a sobrepasar lo que es la conexión amelodentinaria o simplemente llegar hacia ella. Bueno, acá no se ven, ¿no?
pero pueden haber fisuras del esmalte que son como defectos amplios, irregulares, como una grieta, que se va a extender desde la superficie del esmalte hacia la dentina. Puede confundirse con la laminilla tipo C, pero su ancho va a ser mucho mayor. O sea, si hay una fisura va a ser mucho más notorio, por si acaso. Y no necesariamente tienen que llegar como a la conexión amelodentinaria. Puede ser menor. Ahora, de los penachos del esmalte habían hartas preguntas. Estos penachos se van a ver como proyecciones oscuras en forma de pluma que van a partir desde la conexión amelodentinaria hacia el esmalte. La clave está en que solo se ven en la zona profunda del esmalte y jamás en la superficie, y siempre van a comenzar desde la conexión amelodentinaria y nunca antes. Su forma va a ser ramificada, no va a ser lineal como las laminillas, ni tan amplia como una fisura. Ahora, los usos adamantinarios van a ser pequeñas fibras nerviosas que van a verse como puntos o ovoides en la zona cercana a la conexión amelodentinaria y van a representar lo que son prolongaciones odontoblásticas atrapadas. Van a ser los más pequeños de todos y están exactamente en la conexión amelodentinaria, no más arriba, y no se ramifican como los penachos, sino que más bien es una apariencia más discreta. Ahora, en cuanto a lo que son esmalte nudoso, vamos a ver que van a tener una apariencia irregular y ondulada en la conexión amelodentinaria. Van a ser como zonas densas y agrupadas de prismas. Y no va a ser una estructura que sale del esmalte, es como una característica morfológica de la conexión amelodentinaria y se va a reconocer por la irregularidad de la marca del borde y no por una estructura que avanza dentro del esmalte. Y en cuanto a la conexión amelodentinaria, vamos a ver que va a ser una línea ondulada entre esmalte y dentina, que se va a ver nítida por el contraste estructural y va a ser como la frontera, no una estructura interna. Siempre es ondulada y no va a ser recta. Y bueno, aquí es más o menos obvio, ya que la dentina va a ser más oscura y con túbulos, como ven ahí, y en el esmalte va a ser mucho más claro y un poco más homogéneo. Entonces, eso es lo que deben saber en cuanto a esmalte. Ahora, vamos a tener dentina. Bueno, acá habían muchas clasificaciones que no creo que sean pinchables. Por ejemplo, dentina primaria, dentina secundaria, no creo que se los pinchen, o sea que les piden cómo indicarla. Pero bueno, la dentina primaria va a ser la más abundante con túbulos regulares y paralelos. La secundaria, en cambio, va a ser una capa más interna, dirigiéndose hacia la pulpa, con túbulos atrapados y menos regulares. Y lo que sería dentina terciaria es aquella que va a deformar un poco la cámara pulpar. Y eso en cuanto a dentina primaria, secundaria y terciaria. Ahora, no encontré fotos para mostrarles esto, pero hay una dentina coronaria, aquí tal vez puedo mostrarles, que va a ser zona debajo del esmalte en la zona de la corona, que lo que le va a caracterizar es que los túbulos van a estar más organizados. Luego volvemos allá. Bueno, el límite amelodentinario o conexión amelodentinaria, a mí me lo enseñaron como conexión, pero ahí pueden compararlo con sus apuntes. Bueno, vamos a tener lo que son túbulos dentinarios, que van a ser estas líneas, todas estas líneas que van pasando por aquí, lo que es las líneas claras, van a ser los túbulos dentinarios. Y van a ser líneas finas, paralelas, curvadas, que van a recorrer todo lo que es la dentina.
vamos a tener, ¿qué voy a decir? En secundaria. Claro, la dentina radicular, que va a ser la dentina desde el cuello hacia abajo, o dentina de la raíz. Acá lo característico va a ser que sus túbulos van a ser mucho más rectos y menos curvos. Es súper importante. Bueno, en cuanto a la conexión cemento-dentinaria, vamos a tener que es una línea que va a separar la dentina del cemento, que se encuentra más o menos a este nivel. ¿Por qué? Porque también vamos a tener un límite amelocementario que va a ser entre el esmalte y el cemento, por si acaso, está de acá. También vamos a tener lo que son lagunas, estas lagunas de Zermatt, nunca supe cómo pronunciarlo. Y en esta zona de las lagunas de Zermatt vamos a tener lo que es la dentina interglobular. Creo que algunas chicas me habían preguntado cómo encontrar las lagunas de Zermatt, y aquí podemos verlas, pero en las muestras me acuerdo que no se notaban mucho. Así que lo dejé ahí para que pudiesen verlo. Ahora, en cuanto al diente desgastado, no vamos a poder ver la cámara pulpar porque se va a ver vacía y no vamos a poder reconocer odontoblastos ni vasos, pero sí vamos a poder ver lo que es cemento. Entonces, acá retomamos lo que es el límite amelocementario entre el esmalte, porque es amelo, y cementario del cemento. Bueno, esto es lo que yo me refería a que no me lo habían pasado, que es cemento afibrilar, fibrilar acelular y fibrilar celular. Entonces, esto lo busqué para ustedes. Encontré que el cemento afibrilar va a ser muy delgado, homogéneo, y se va a encontrar en la zona cervical y no va a tener fibras visibles. Ahora, en cuanto al cemento fibrilar acelular, va a predominar en la mitad cervical de la raíz y se va a ver como laminado, sin lagunas. Y en cuanto al cemento fibrilar celular, vamos a ver que se encuentra en la porción apical y se van a poder reconocer lagunas con cementocitos y van a ser similares a ostocitos, pero más irregulares. Entonces, esas divisiones a mí no me las habían enseñado. Ahí pueden igual compararlo con sus apuntes para ver que esté correcto. Pero a mí solamente me habían mostrado como las lagunas de los cementocitos, por si acaso. Entonces, vamos a ver las lagunas del cementocito, que van a ser estos espacios oscuros irregulares dentro del cemento celular. Y también vamos a tener líneas incrementales, que van a ser estas líneas paralelas que son como las del esmalte, básicamente. Acá tenemos cemento. Si ven esas líneas de ahí, van a ser las líneas incrementales, que, bueno, son líneas paralelas, como las del crecimiento, y van a ser similares, como les digo, a las líneas de dentina, de esmalte, como todos tienen su propio nombre. Ahora, pasamos a diente desmineralizado. Acá no vamos a poder ver esmalte, hoy se me olvidó cambiar eso, pero vamos a poder ver dentina y cemento, más lo que es la cámara pulpar. Entonces partamos con lo que es dentina. Vamos a poder diferenciar la conexión amelodentinaria, que como les repetía, es la línea ondulada donde se une el esmalte pero aunque acá no se va a ver el esmalte. Entonces ustedes lo que tienen que ver es el borde de la dentina que, que va a indicar lo que sería la conexión entre el amelo y la dentina. Ahora, acá lo que vamos a poder observar, vamos a tener los túbulos dentarios, que va a ser distinto en cada nivel de dentina. Cerca de la conexión amelodentinaria va a ser más delgada y van a estar más juntos, cada vez como más rectos. En la zona media
van a ser de un diámetro intermedio y van a estar bien alineados, pero van a ser como circumpulpar, o sea que cada vez se van a ir adaptando más a lo que es la cámara pulpar. Y en cuanto al límite pulpo-dentinario, van a ser mucho más anchos, van a estar separados y se va a notar como la transición hacia lo que es predentina. Entonces acá vamos a describir lo que es la dentina peritubular, que es esta que está marcada aquí en rojo, que van a tener un borde hipervasófilo o más oscuro alrededor de cada túbulo y van a engrosar a lo que es el túbulo. Luego tenemos el espacio periprocesal, que va a ser eso que está marcado en amarillo, que va a ser luz del túbulo, donde originalmente estaba la prolongación odontoblástica y se va a ver como un pequeño canal claro. Ahora, por temas de la preparación histológica es que se van los procesos odontoblásticos en algunas ocasiones, entonces no se observan en todos los espacios, por si acaso. Y la dentina intertubular va a contener todo el material entre los túbulos, va a ser más eosinófilo y va a tener una matriz de colágeno. Otras estructuras, podemos aquí ver lo que es predentina, que va a ser una capa intermediante adyacente a la pulpa y va a ser más clara. Aquí no vamos a tener túbulos. Acá tenemos el límite pulpodentinario, que va a ser como una línea abrupta entre la predentina, que va a ser más clara, y la dentina tubular, que es justo donde se van a alinear los odontoblastos. Y acá tenemos los procesos odontoblásticos más los odontoblastos, que van a ser una capa de células altas, cilíndricas, alineadas con núcleos basales, y se van a formar la zona odontoblástica en el borde de la pulpa. Acá tenemos lo que es odontoblastos y hacia acá tenemos lo que es pulpa. Entonces, eso en cuanto a dentina. Se ve distinto a sus muestras porque el diente desmineralizado de la prepe no tiene tinción. En cambio, esta sí. Ya. Ahora, la cámara pulpar. Vamos a tener de nuevo lo que es predentina. Ya saben cómo encontrarla, pero bueno, es este espacio más clarito de lo que es la dentina. Y vamos a tener en la pulpa una zona odontoblástica. En esta zona odontoblástica vamos a tener las células altas y alineadas que van a ser los odontoblastos. Seguido de la zona odontoblástica vamos a tener una zona oligocelular o acelular. Me parece que la profe se nos mencionó como acelular, que va a ser una banda pálida, casi sin células, va a tener fibras nerviosas y capilares, eso sí. Así que no podemos decir de que está vacío. Tiene fibras nerviosas y capilares. Ahora, la zona celular va a tener células mesenquimáticas, fibroblastos, y va a ser más celularidad que en la zona acelular. Y ahora, en cuanto a la zona celular, que es la que tenemos por acá al final, que cada vez nos vamos adentrando a más al centro de la pulpa, vamos a tener un tejido conectivo laxo con un mayor número de vasos sanguíneos, nervios y fibroblastos. Eso es lo más representativo de esta zona. Y acá no pude encontrar fotos lindas de lo que es el foramen apical, pero recuerden que ustedes sí pudieron reconocerlo, así que no me preocupé por eso. Ahora, lo que es cemento. Bueno, también podemos tener el límite dentino-cementario o del límite amelo-cementario. Esos dos serían como los que podrían pedirles que les señalen, que ya los había mencionado antes. Y lo que vamos a tener va a ser cementoblastos, que van a ser células planas o cúbicas que pueden estar alineadas en la superficie del cemento en formación y se van a ver hacia el periodonto. ¿Okay? Entonces están apuntando
hacia lo que después va a ser el periodonto de inserción. Y las lagunas del cementocito van a ser como espacios irregulares donde están los cementocitos, y los cementocitos van a tener un núcleo central y van a ser bastante pequeños. Eso sería lo reconocible en lo que es cemento. ¿Cierto? Ahora, el periodonto de inserción y protección. Denme un segundo que se me está cansando la voz. Ya. El periodonto va a corresponder al conjunto de tejidos que van a rodear y sostener al diente dentro del alveolo. Y se van a dividir funcionalmente en dos grandes componentes, que van a ser el periodonto de protección, que va a incluir los tejidos que recubren y sellan el contorno cervical del diente, evitando la entrada de microorganismos y protegen en sí los tejidos profundos. Va a estar formado por lo que es encía libre, encía adherida y el epitelio del surco gingival. Su función va a ser mantener una barrera epitelial resistente, firmemente unida al diente y al hueso subyacente. Y ahora lo que es periodonto de inserción va a corresponder a los tejidos encargados de suspender al diente dentro del alveolo óseo y permitir cierta movilidad fisiológica del diente. Estos van a incluir el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar. Sus fibras colágenas van a permitir absorber y distribuir fuerzas masticatorias, mientras que sus células mantienen un equilibrio dinámico entre la formación y resorción del tejido. Entonces, vamos a partir con periodonto de inserción. Bueno, acá la verdad que es horrible buscar fotos de estas muestras porque lo único que te muestran va a ser las fibras oblicuas, nada más. Entonces esto les voy a explicar cómo más o menos funciona con esta foto, ¿ya? Entonces, vamos a tener que el ligamento periodontal va a ser un tejido conectivo denso especializado que va a estar situado en la raíz del diente y el hueso alveolar. Esa va a ser su ubicación. Va a ser muy vascularizado y celular. Va a contener fibroblastos, fibras colágenas y elementos vasculonerviosos. Entonces, vamos a tener un grupo de fibras horizontales que se van a encontrar en el tercio medio de la raíz y se van a orientar de forma horizontal desde el cemento hacia el hueso alveolar. Y estas van a estar encargadas de resistir las fuerzas laterales. Ahora, en cuanto al grupo de fibras oblicuas, que son estas de acá, que tenemos estas dos fotos, van a ser las más numerosas del ligamento periodontal y se van a orientar oblicuamente desde el cemento hacia abajo, insertándose en el hueso. Y su función va a ser soportar las fuerzas verticales o cruzales. Y van a actuar como eso, como para resistir las fuerzas. Acá vamos a tener lo que es cemento y el hueso alveolar. Y acá vamos a ver lo que son los capilares sanguíneos, los fibroblastos que vamos a poder encontrar en las fibras del periodonto. Y vamos a tener un grupo de fibras apicales que no había encontrado menos de las fibras, pero bueno, se van a localizar alrededor del ápice de la raíz y se van a proyectar radialmente hacia la superficie radicular, hacia el hueso circundante, y van a resistir a desplazamientos del diente en sentido extrusivos. Ahora, lo que es hueso, este de acá, vamos a tener un hueso compacto que va a formar las paredes del alveolo y van a permitir la inserción de las fibras del Charpey. Vamos a tener una zona compacta perióstica, que aquí dice cortical periostal, pero es la zona compacta perióstica, que va a ser la capa externa del hueso compacto hacia el periósteo. Y vamos a tener una zona compacta periodóntica, que va a ser aquella capa interna que va a tener contacto con el ligamento periodontal, o sea que va a ser aquella que va a ir hacia el diente,
Y hacia el interior vamos a encontrar lo que es hueso esponjoso. Aquí vamos a poder ver lo que es médula ósea, todo lo que es también del sistema de producir hueso. Por ejemplo, no sé, los osteoblastos, osteocitos, lagunas de osteocitos, todo lo que es en la generación de ósea, eh, lo vamos a encontrar acá, en lo que es el hueso esponjoso. Ahora, no creo que les pidan describir algo porque... y eso, básicamente. Aparte que sería un pinchazo, no sería bueno, ¿cachai? Como teniendo diente, teniendo encía, no creo que les pinchan eso. Ahora, pasamos a lo que es periodonto de protección. Bueno, acá tampoco encontré muchas fotos buenas y eso es muy triste, pero voy a describírselo con estas dos fotos. Después igual tengo unas fotos más bonitas. Entonces, vamos a tener lo que es encía libre, que se va a encontrar alrededor del cuello del diente, sin estar firmemente unida al hueso. A esto me refiero, encía libre. Va a ser desde el cuello hacia arriba. Aquí vamos a tener dos epitelios por lo menos que son libres. Vamos a tener el epitelio del borde libre, que es ese que va hacia afuera. Va a ser un epitelio resistente y va a ser similar a la de la piel interna. Va a estar queratinizado. Es un epitelio estratificado plano queratinizado. Vamos a tener lo que es un corion, que es lo que ven por acá, que van a ser fibras colágenas densas, pocas células y va a proporcionar lo que es soporte más que nada. Papilas adelomorfas, que van a ser estas como proyecciones del corion hacia afuera, pero van a ser relativamente lisas. Y lo que es epitelio del borde interno o del surco, que va a ser este de acá, que vemos a la izquierda, va a ser de un epitelio estratificado plano no queratinizado. Este es un detalle muy importante, no está queratinizado. Su superficie va a ser más lisa y menos resistente por la falta de queratina y va a formar lo que es la pared del surco gingival. Ahora, en cuanto a la encía adherida, que va a ser esta de acá, vamos a encontrar que está compuesta por un epitelio estratificado plano queratinizado que va a ser más grueso y altamente queratinizado. Por eso se va a ver como mucho más rosado. Por ejemplo, si la profe les pone una foto y se ve muy rosado, es porque está queratinizado. También va a tener un corion que va a ser tejido conectivo denso, va a estar insertado principalmente al periósteo mediante las fibras gingivales y eso más que nada. También va a tener papilas, pero de eso no encontré fotos, entonces no podría mostrarles como tal, pero bueno, como estas papilas, pero van a ser muy desarrolladas y van a encajar profundamente en el epitelio. No sé si recuerdan de que eran mucho más numerosas, pero mucho más delgaditas. Bueno, a eso me refería. Y lo que me faltaría es que sería este de acá. Este va a ser un epitelio estratificado plano queratinizado. Y acá lo que tienen que hacer es imaginarse lo que sería el esmalte. Se va a ver como ese espacio blanco que por el tema de del diente desmineralizado no se va a ver. Y eso sería todo, chicos. Acá no sé si me faltó mencionar algunas cosas. Y puse esa foto para que recuerden de que este es el objetivo, ser dentistas, no, no ser histólogos. Así que no se desanimen si les va mal, porque el objetivo es este, ¿ya? Ninguno es lo que es la histología, así que no sé. Dentro de las cosas que tal vez se me pasó, porque lo hice bastante rápido, puede ser, voy a buscar, creo que se me olvidó,
entre dentina y cemento. A ver. Ay, que de verdad que tengo el internet como que lo paso y no se pasa. Y sí, acá. En, acá. La zona granulosa de Toms. Ya, esto se me había olvidado. Como que lo pensé después, pero dije no voy a volver al tiro, voy a esperar. Lo importante para reconocer la zona granulosa de Toms es que va a ser una banda oscura justo debajo de o sea, de la raíz. Y ya con eso me doy por realizada con ustedes. Espero que les sirviera mucho. Le voy a mandar a la Adri el Canva, yo creo, actualizado, porque igual añadí algunas cosas ahora en la tarde. Así que eso, chicos, si tienen una duda que sea cortita, me la pueden hacer ahora, por si acaso. Y si no, las doy por libres. Así que eso, chicos. De nada. Muchas gracias. Ahí recuerden hablarme si es que no les da la personalidad para preguntarme, o no sé. Ahí me escriben, ¿ya? Eso. Ya, Chao, muchas gracias. gracias. Voy a cortar para todos.